Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4. El día de hoy vamos a estar cubriendo una porción bastante extensa. Son 48 versículos que vamos a estar cubriendo. Desde Levítico capítulo 4, verso 1 hasta el verso 13 del capítulo 5. Así que manténgalo ahí, al lado suyo, Biblia abierta, si tiene lápiz o donde apuntar también. Vamos a estar leyéndolos en su totalidad, pero lo vamos a estar haciendo a través del mensaje. Ya que tiene Levítico listo, permítame orar una vez más para comenzar. Señor, habla a tu pueblo, que yo pueda menguar y tú crecer. Que todo sea para tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Les presento un escenario y les presento dos formas de reaccionar al escenario, una buena y otra mala. El escenario es el siguiente. Imagínense un niño pequeño que está bien entretenido jugando con un potecito que se lo echa a la boca. Y el potecito, usted se da cuenta que es un pote de veneno. Le voy a decir cómo debería reaccionar su padre o su madre. Primeramente, lo primero que debería hacer es que con urgencia va a removerle el pote de la mano, de la boca, asegurarse de que eso no continúe ahí. Luego de esto, muy probable que deba llamar a ya sea 911 o a un doctor o a Pipe, si es parte de la iglesia aquí, que se vaya a informar acerca de cuál debería ser el paso a seguir con respecto a lo que está sucediendo, ¿no? Debería tratar de administrar cualquier tipo de primeros auxilios, si hay algo que ya está habiendo una reacción en el niño. Y yo no creo que ningún padre dudaría en montarse en el carro y llevar a toda prisa a su niño al hospital. Mientras tanto va a estar pendiente a si hay algún síntoma, a ver si hay algo que está reflejando los efectos del veneno y Dios permita que todo esté bien. De seguro, el padre va a aprender de esta situación y va a asegurarse de que ese potecito no esté al alcance del niño. Un buen padre no solo respondería con rapidez, sino que también protegería y consolaría al niño en todo momento, que en total ignorancia estaba bien entretenido con este potecito. Ahora, les voy a dar la otra reacción, la reacción que no debería hacer ningún padre. Yo creo que ningún padre vería al niño jugando con el pote de veneno y diría, ay, este nene otra vez jugando con lo que no tiene que jugar. Está bien que juegue un ratito más con eso. Sí, total, no creo que eso le vaya a hacer mucho daño. En caso de que haya tomado algo, el padre no debe quedarse quieto o no buscar la ayuda necesaria. Llevarlo al hospital, ¿para qué lo voy a llevar al hospital? ¿Sabes cuánto me va a costar el bill después que salga del hospital? Ningún padre minimizaría lo que son los síntomas de que estuviera experimentando el niño. Un buen padre no respondería de esta manera, porque sabe que el veneno, por pequeña que sea la cantidad, pudiera causar daños permanentes y hasta la muerte. No importa si el niño lo hace de manera ingenua o si lo hace en plena ignorancia, el padre actuaría de inmediato y luego ayudaría a su hijo a crear conciencia de lo que ha hecho. Yo sé que esto es un ejemplo hipotético, a lo mejor algunos de los padres aquí han pasado por eso con sus hijos, pero en realidad es un ejemplo más hipotético. Pero
quiero dejarles saber y recordarles que es exactamente así como este segundo ejemplo, como el mundo trata el pecado y como nuestra carne muchas veces trata con el pecado propio de nuestras vidas, con lentitud y despreocupación. No es pecado, simplemente fue un error. No es pecado, simplemente te equivocaste y no fue culpa tuya, sino que tú eres víctima de las circunstancias. Tú no eres responsable, total. Se siente bien, te hace feliz y no le estás haciendo daño a nadie. Sigue haciéndolo. ¿Para qué vas a buscar ayuda? No necesitas ayuda. Y lamentablemente así es como muchos cristianos tratan con su propio pecado. En nuestro texto de hoy estaremos viendo cuán serio es el pecado. Es un problema de grandes proporciones. Y también vamos a estar viendo cómo debe ser tratado el pecado. Aún cuando pensemos que sea un pecado pequeño, o aún cuando pensemos que sea un pecado que cometimos sin darnos cuenta. Así que Levítico 4 y 5 nos presenta lo que es la ofrenda por el pecado involuntario. Todo pecado conlleva una culpa y requiere que el ofensor reconozca esta realidad para que pueda llevar a cabo el sacrificio provisto por Dios para que sus pecados sean perdonados. Es una porción larga, como les dije. Ahora, lo que vamos a estar viendo de manera amplia son 4 áreas específicas que giran alrededor del pecado, la culpa, la realización y el perdón. Y esto es lo que vamos a estar enfatizando durante todo el sermón. Esto sí lo puede escribir. El pecado es grave, aunque sea involuntario. Pero Dios provee el perdón al que reconoce su culpa y tiene fe en él. Lo repito, el pecado es grave aunque sea involuntario, pero Dios provee el perdón al que reconoce su culpa y tiene fe en él. Vamos ahora a estar leyendo el texto y lo que vamos a estar haciendo es una comprensión de lectura. Leemos partes, explicamos un poco, seguimos leyendo, seguimos explicando, luego comparto los 4 puntos que tengo. Así que Levítico 4, verso 1 y 2. Dice: Entonces el Señor habló a Moisés: Di a los israelitas, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan y hace alguna de ellas, déjame parar ahí para explicar rápidamente. Dice: entonces el Señor habló a Moisés. Esta es la segunda vez que aparece la frase en el libro de Levítico. Sabemos que Dios ha descendido y está la gloria de Dios en el tabernáculo, pero no pueden acercarse al tabernáculo a menos que haya un sistema de sacrificio que pueda lidiar con lo que es la santidad de Dios y el pecado del pueblo. Hasta ahora lo que hemos visto es que Dios había establecido la ofrenda del holocausto en el capítulo 1, que es una ofrenda de adoración a Dios por completo. También estableció la ofrenda de cereal, capítulo 2, que es en gratitud a la provisión de Dios. Luego el capítulo 3 estableció la ofrenda de paz, que es una ofrenda de comunión. Y aquí en el capítulo 4 y parte del 5 tenemos la cuarta ofrenda de este sistema de sacrificios. La ofrenda por el pecado, específicamente por el pecado inadvertido o involuntario. En palabras más claras, el pecado que hacemos sin querer queriendo. Seguimos leyendo, verso 3 hasta el 12. Si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Traerá el novillo a la puerta de la tienda de reunión delante del Señor
pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Luego el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión, y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces de la sangre delante del Señor frente al velo del santuario. El sacerdote pondrá también de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en la tienda de reunión delante del Señor, y derramará toda la sangre del novillo al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de reunión. Y quitará toda la grasa del novillo de la ofrenda por el pecado, la grasa que cubre las entrañas, toda la grasa que está sobre las entrañas, los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado, que quitará con los riñones de la manera que se quita del buey del sacrificio de las ofrendas de paz. Y el sacerdote los quemará sobre el altar del holocausto, pero la piel del novillo y toda su carne con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, es decir, todo el resto del novillo, lo llevará a un lugar limpio fuera del campamento, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, donde se echan las cenizas, lo quemará. Interesante. Quiero recalcar algo primero, y es que la razón por la cual nosotros estamos dedicando tiempo a leerlo y a explicarlo y a predicarlo es que Levítico 4 y Levítico completo, aunque resulte un poco complicado el poder entenderlo de primera instancia, es palabra de Dios. Es importante que nosotros prediquemos el consejo de Dios completo, y aun cuando estamos leyendo esto que suena un poquito no, bien diferente a nuestra realidad del día de hoy, es importante que no perdamos de vista que esto es palabra de Dios. ¿Qué acabamos de ver? Aquí en este verso vemos la ofrenda del pecado, y el primero que está pecando es el sacerdote, o es la primera persona a que se hace referencia. Dice que si el que peca es el sacerdote ungido, ese pecado del sacerdote traerá culpa sobre el pueblo. Y debe sacrificar un novillo o un toro, un animal grande, ofreciendo un ritual para derramar sangre en el altar, quemando grasa, la mejor parte del animal, como lo vimos en las ofrendas de paz, pero el resto será quemado fuera del campamento. Hermanos y hermanas, ni el sacerdote ungido estaba libre de pecado. Vemos que el ritual que está presentado en este tipo de ofrenda tiene muchas similitudes con los sacrificios que se han presentado anteriormente. Lo que se añade nuevo al sacrificio, algo que no se había visto, es el hecho de que iba a mojar su dedo con la sangre y rociar 7 veces delante del Señor frente al velo del santuario, y también esa sangre iba a ponerla sobre los cuernos del altar de incienso aromático. Lo otro que también es nuevo es que la última parte del animal no iba a ser quemada ni comida, iba a ser sacada fuera del campamento. Recordemos algo importante. La paga del pecado es muerte. La vida de toda carne es su sangre, basado en Levítico 17:14. Y sin derramamiento de sangre, como leímos hace un rato, no hay perdón. Tiene que haber derramamiento de sangre que cubra la paga del pecado para que pueda ocurrir la preservación de la vida. En todos los casos era un animal sin defecto el que recibe el castigo merecido por el que lo está ofreciendo. En palabras sencillas, lo que estamos viendo aquí es cómo la persona que ofrecía el animal recibía la gracia que no merecía, mientras dejaba de recibir el castigo que sí merecía. Sigamos leyendo, verso 13 hasta el 21. Si toda la congregación de Israel es la que comete error y el asunto pasa desapercibido a la asamblea,
y hacen cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpables, cuando lleguen a saber el pecado que ellos han cometido, entonces la asamblea ofrecerá un novillo del ganado como ofrenda por el pecado y lo traerán delante de la tienda de reunión. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante del Señor, y el novillo será degollado delante del Señor. Entonces el sacerdote ungido traerá sangre del novillo a la tienda de reunión. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces delante del Señor frente al velo. Pondrá sangre sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en la tienda de reunión, y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de reunión. Le quitará toda la grasa y lo quemará sobre el altar. Hará con este novillo lo mismo que hizo con el novillo de la ofrenda por el pecado. De esta manera hará con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos y ellos serán perdonados. Sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo. Es la ofrenda por el pecado de la asamblea. ¿Qué estamos viendo aquí? Ahora estamos viendo que el que está pecando es la asamblea o el pueblo completo, la congregación de Israel. Y dice que si el que peca es la congregación de Israel, la asamblea es culpable y debe presentar un novillo, un toro. Los ancianos pondrán su mano en el novillo y será degollado. ¿Quiénes son los ancianos? Todavía aquí no lo sabemos y el texto no lo explica. Probablemente eran líderes de las diferentes familias. Entonces el sacerdote va a ofrecer básicamente un ritual idéntico a lo que había hecho con su propio pecado. El animal es degollado, la sangre, el dedo 7 veces, lo pican, las grasas o la mejor parte es quemada y la otra parte es sacada fuera del campamento. ¿Hasta aquí vamos bien? La parte que resalta es que así es que el sacerdote va a hacer expiación por los pecados y los pecados serán perdonados. Serán perdonados. Sigamos leyendo. Verso 22 al 26. Cuando es un jefe el que peca, primero el sacerdote, después el pueblo, ahora estamos hablando de un jefe. El que peca e inadvertidamente hace alguna de las cosas que el Señor su Dios había mandado que no se hagan, haciéndose así culpable, y se le hace saber al pueblo que ha cometido, y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda un macho cabrío sin defecto, pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante del Señor. Es una ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Quemará toda la grasa sobre el altar como en el caso de la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado, y será perdonado. Aquí vemos cómo lo que cambia es la persona que está pecando, ahora eres un jefe, y la persona que está pecando, en este caso el jefe, va a estar trayendo otro tipo de animal, en este caso un macho cabrío sin defecto. El proceso sigue siendo un proceso bien similar al anterior, solamente cambiaron los personajes. Y ahora vamos a la última parte de este capítulo 4, verso 27 hasta el 35. Vamos a ver, dice: y si es alguien del pueblo el que peca, inadvertidamente, haciendo cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y se hace así culpable y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará en el lugar del holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, derramará todo el resto de la sangre al pie del altar, luego quitará toda la grasa, de la manera en que se quitó la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote lo quemará sobre el altar como aroma agradable para el Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y será
perdonado. Pero si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, que traiga una hembra sin defecto, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará como ofrenda por el pecado en lugar donde se degüella el holocausto. Entonces el sacerdote tomará de su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa de la misma manera que se quita la grasa del cordero del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote lo quemará en el altar con las ofrendas encendidas para el Señor. Así, el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y será perdonado. Yo espero que al leer esto así estemos ya identificando cuáles son las áreas que están resaltando, que están repitiéndose en esta lectura tan larga, que vemos mucha repetición, mucha repetición. ¿Por qué Dios está repitiendo? Mis hermanos, como padres, ¿por qué usted repite las cosas a sus hijos? Ok, por eso es que Dios está repitiendo cómo es que se está trabajando esta ofrenda, este sistema de sacrificios, pero está resaltando específicamente algo con respecto al pecado que va a ser perdonado. Aquí el que estaba pecando ya no era el sacerdote, no era el pueblo, no eran los jefes, era el mismo pueblo, eran personas comunes y corrientes. Vamos a llamarle a este Juan del pueblo, los Juanes del pueblo. Sigamos leyendo, porque el capítulo 5 nosotros vamos a ver que continúa basado en lo que es las ofrendas por el pecado. Lo único que hay una extensión a otro tipo de pecado, y vamos a estar viendo 4 tipos de pecado en estos primeros versos. Preste atención. Verso 1 dice: si alguien peca al ser llamado a testificar siendo testigo de lo que ha visto o sabe y no lo declara, será culpable. O si alguien toca cualquier cosa inmunda, ya sea el cadáver de una fiera inmunda o el cadáver de ganado inmundo o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se dé cuenta de ello y se contamina, será culpable. O si toca inmundicia humana de cualquier clase que sea la inmundicia con que se contamine sin darse cuenta y después llega a saberlo, será culpable. O si alguien sin pensar jura con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier asunto que el hombre hable sin pensar con juramento, sin darse cuenta, y luego llega a saberlo, será culpable de cualquiera de estas cosas. Cuando alguien llega a ser culpable de cualquiera de estas cosas, confesará aquello en que ha pecado. Traerá también al Señor su ofrenda por la culpa, por el pecado que ha cometido, una hembra del rebaño, una cordera o una cabra, como ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote le hará expiación por su pecado. Ahí vimos esos 4 diferentes maneras de pecar inadvertidamente o pecar sin darse cuenta. Cuando alguien es llamado a testificar y no testifica, será culpable. Si está expuesto o toca un animal inmundo o una inmundicia humana, será culpable aunque no se dé cuenta. Y si está jurando, ya sea para bien o para mal, sin medir sus palabras, será culpable. ¿Qué debe hacer? Debe haber una confesión, debe haber una realización de su pecado y una confesión del pecado. Se ofrece un animal, en este caso una hembra del rebaño, y el sacerdote hará expiación. Continuamos leyendo, verso 7. Pero si no tiene lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces traerá al Señor como ofrenda por la culpa de aquello en que ha pecado 2 tórtolas o 2 pichones, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Las traerá el sacerdote, el cual ofrecerá el que es para ofrenda por el pecado, y le cortará la cabeza por el cuello sin arrancarla, rociará también de la sangre de la ofrenda por el pecado sobre un lado del altar, y el resto de la sangre será exprimida al pie del altar. Es ofrenda por el pecado. Entonces preparará el segundo como holocausto según la ordenanza. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y le será perdonado. Qué bueno es el Señor, porque Él sigue proveyendo
aún a los que no tienen un cierto tipo de animal, sigue bajando y ya bajó hasta el nivel de 2 aves, 2 tórtolas o 2 pichones. Él dice, uno lo vas a ofrecer como holocausto, el otro sí va a hacer ofrendas por el pecado. Así es que el sacerdote va a hacer expiación para que el pecado sea perdonado. Y concluimos con los versos 11 al 13. Y vemos cómo el Señor sigue proveyendo. Dice, pero si no tiene lo suficiente para 2 tórtolas o 2 pichones, entonces, como ofrenda por el pecado que ha cometido, traerá la 10ª parte de un efa, o 2.2 litros, de flor de harina como ofrenda por el pecado. No pondrá aceite ni incienso en ella, pues es ofrenda por el pecado. Y la traerá al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella un puñado como memorial, y la quemará sobre el altar con las ofrendas encendidas para el Señor. Es una ofrenda por el pecado. Así el sacerdote hará expiación por el pecado que ha cometido en alguna de estas cosas, y le será perdonado. El resto será del sacerdote como una ofrenda de cereal. Dios provee algo bien parecido a lo que era la ofrenda de cereal, pero la distancia o la diferencia diciendo, pero no la mezclen con aceite ni con incienso, porque lo que estoy es proveyendo para la ofrenda para el pecado al que no tiene el resto de los animales. Hermanos y hermanas, recordemos que el pecado, aunque es inadvertido, es grave. Aunque sea involuntario, es grave. El veneno, aunque sea sin querer queriendo que alguien se lo tome, mata. Pero Dios provee el perdón al que reconoce su culpa y tiene fe en Él. Hay 4 cosas que fueron repetidas una y otra y otra y otra vez. Y a lo mejor usted se dio cuenta de algunas de ellas y a lo mejor no se dio cuenta de otras. Lo que vamos a estar haciendo en el resto del tiempo que nos queda es resaltar estas 4 áreas que el autor está repitiendo para que veamos cómo estas 4 cosas interactúan entre sí y nos tocan a ti y a mí el día de hoy. La primera es el pecado. Esta es la ofrenda por el pecado. Y lo que se está repitiendo aquí no es un pecado de estos pecados alarmantes, no son pecados escandalosos. Estamos hablando de ciertos pecados que pasan inadvertidamente, involuntariamente. Hermanos, nosotros pecamos hasta sin darnos cuenta. Por eso es que es difícil entender cuando alguien se ofende, cuando le dicen, oye, fallaste en esto. Pues si fallamos hasta sin darnos cuenta, ¿cómo nos vamos a ofender cuando alguien nos apunta a que fallamos en algo? Somos pecadores. Y esto es lo que se está repitiendo, y yo quiero que usted lo escuche, porque se está repitiendo acerca del pecado inadvertido. Levítico 4, verso 2 dice, di a los israelitas si alguien peca inadvertidamente. Luego en el verso 13 dice, si toda la congregación de Israel es la que comete el error. Luego el verso 22 dice, cuando es un jefe el que peca e inadvertidamente. Verso 27, pero si es alguien del pueblo el que peca inadvertidamente, ¿qué tipo de pecados son estos? Verso 2 del capítulo 5. Si alguien toca cosa inmunda, aunque no se dé cuenta de ello. Verso 3, sin darse cuenta. Verso 4, sin pensar. Sin darse cuenta. En todos y cada uno de los casos está la repetición de que estos son pecados involuntarios. Lo que llamamos pecados pequeños o lo que llamamos pecaditos blancos. Son pecados. Y piensa en todo lo que hay que hacer para poder estar en la presencia de un Dios 3 veces santo, que aún en nuestros pecados involuntarios, Dios ha puesto un sistema donde hay
sangre derramada, donde hay animales que tienen que ser presentados, donde hay una operación masiva para que el pecado pueda ser perdonado. Meditemos en que el pecado es cosa seria, aun cuando sea involuntario. Esto es tan siquiera sin mencionar los pecados graves, sin mencionar los pecados escandalosos. Yo quiero que profundicemos en la idea de lo que hace el pecado en nuestras vidas. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos destruye. El pecado esclaviza. El pecado te ciega a la verdad. El pecado te paga con la muerte. El pecado nos imposibilita a tener una relación con Dios. El pecado no nos deja llegar a Dios por nosotros mismos. Spurgeon decía lo siguiente acerca del pecado: el pecado es la causa del mayor dolor en el mundo. No hay cicatriz que el pecado no haya causado, ni lágrima que no haya hecho caer. El pecado es tan negro que ninguna cantidad de lágrimas puede lavarlo, y tan profundo que ninguna obra humana puede arrancarlo. El pecado es el cáncer del alma. Si lo ignoramos, crecerá hasta consumirnos. Hermanos y hermanas, por eso que el pecado no es una simple equivocación. El pecado no es simplemente un pequeñito error que cometí. El pecado es una afrenta primeramente en contra de un Dios santo, santo, santo. Un teólogo decía que el pecado es una enemistad constante contra Dios. Nunca descansa. Y cuando parece estar dormido, en realidad está planeando su próximo ataque. Mientras el pecado permanezca en nosotros, siempre buscará su propia supervivencia y dominio. El pecado oscurece la mente para que no puedas ver a Dios. Endurece el corazón para que no lo ames. Y debilita tu voluntad para que no puedas obedecerle. Hermano, no minimices tu pecado. Tampoco lo escondas. No escondas tu pecado. No lo protejas. No te sigas entreteniendo con él. Ese pecado no te da libertad, sino que te esclaviza. No te trae la felicidad que te promete, sino una profunda tristeza y desespero. Quiero que quede claro que la palabra nos está enseñando que el pecado es un veneno que mata. Segundo punto. Es el punto de la culpabilidad o el resultado del pecado. Resultado del pecado. Porque vieron cómo se repite el pecado inadvertido, pecado sin darse cuenta, pecado, ofrendas por él, pecado. Pero en todas las veces donde se menciona pecado, también se menciona que ese pecado trae culpa. Verso 3 del capítulo 4 dice: si el que peca es el sacerdote ungido, trae culpa sobre el pueblo. Verso 13: si es la congregación de Israel el que comete el pecado, luego dice, haciéndose así culpables. Verso 22, haciéndose así culpables. Verso 27, haciéndose así culpables. Verso 1 del capítulo 5, será culpable. Verso 2, será culpable. Verso 3, será culpable. Verso 4, será culpable de cualquiera de estas cosas. Verso 5, cualquiera que llegue a ser culpable de estas cosas traerá una ofrenda sobre la culpa. A veces desconectamos lo que es el pecado de la culpa. Y el texto nos está diciendo que donde hay pecado hay culpa. Pecado, hay culpa. ¿Te des cuenta o no te des cuenta?
voluntaria o involuntariamente. Donde hay pecado, hay culpa. Ejemplo, para que podamos visualizarlo. En verano pasado fui a Puerto Rico, alquilé un carro y para ir a casa de mi papá del aeropuerto, para estar viajando por toda la semana, tenía que estar pasando por muchos tolls o muchos peajes. ¿Saben lo que son los peajes, los tolls? Antes, cuando no había la tecnología que hay ahora, cuando había un peaje uno se detenía y echaba dinero, pero ahora hay abierto unas cosas como, no sé cómo lo hacen, pero le ponen un sello al carro y cuando tú pasas por ahí, ¡pum!, inmediatamente te están cobrando y tú ni cuenta te das. Yo esa semana estuve tomando todas las rutas donde había menos tráfico, que eran todas las rutas que había que pagar. Y yo decía, qué chévere, porque aquí no hay que pagar nada, no me están cobrando nada. Gloria a Dios, fui a entregar el carro y me dijeron, ¿todo bien? Y yo, sí, todo bien. 2 o 3 meses después me llegó una carta, un bill a mi casa. Eran casi $60 que tenía que pagar. Yo estuve pecando involuntariamente. Yo estuve pasando por lugares donde tenía que pagar y aunque en el momento no lo veía y aunque en el momento estaba completamente ciego a esa realidad, había una culpa de la cual yo era responsable y tenía que pagarla. Eso es la culpa y el pecado. Así es que está conectado una cosa con la otra. Todo pecado conlleva una culpa. En otras palabras, la culpa y el pecado no son cosas subjetivas, son cosas objetivas. ¿A qué me refiero con esto? La culpa no es un mero sentimiento. La culpa por el pecado no es que, ay, me siento mal por lo que hice. No, estamos hablando aquí de una transacción legal con Dios. La culpa no es simplemente sentirse avergonzado de haber hecho las cosas mal. Y quiero que identifiquemos lo que es la diferencia entre el sentimiento de culpa y lo que es la responsabilidad de la culpa. Ahora lo voy a poner a usted porque ya yo me expuse con mi pecado inadvertido. Imaginemos que es usted ahora el que está manejando su vehículo y no por el teléfono, pero por alguna otra circunstancia se distrajo y vino a parar con el carro que estaba al frente. ¿Usted quiso comenzar su día, ese día, teniendo un accidente de carro? No. Usted se va a sentir culpable por su distracción, culpable por todo lo que le va a afectar el resto del día, culpable porque ahora tiene que pagar, culpable porque, ay, esto es una frustración, estoy frustrado conmigo mismo por haberme distraído. Ese es el sentimiento de culpa. ¿Cuál es la responsabilidad de la culpa? La responsabilidad de la culpa es que ahora tu carro hay que arreglarlo. ¿Y quién paga por eso? Ah, el seguro. ¿Y quién paga por el seguro cuando te suba el precio o te lo cancelen? ¿Y quién paga por el arreglo del carro que tú acabas de chocar? ¿Y quién paga por los gastos médicos en caso de que le haya afectado la espalda? Porque mucha gente automáticamente tiene que ir al quiropráctico. Esta es la responsabilidad de la culpa. Alguien tiene que pagar por eso. Hermanos y hermanas, aunque no todo pecado acarrea las mismas consecuencias, cada pecado que cometemos es una ofensa contra Dios y de eso somos culpables. El texto de Levítico 4 y 5 nos presenta con claridad que todo pecado, aunque sea en ignorancia, acarrea culpabilidad, trae separación de Dios y es contrario al carácter santo de nuestro Creador. Debemos ver el pecado como Dios lo ve. El pecado es serio y trae culpa. Vamos al tercer punto. Aquí vemos la realización o la confesión. Y este punto se repite en todas las ocasiones también. Vamos a verlo, porque lo vemos en el capítulo 4, verso 14. Dice, cuando se llegue a saber el pecado que ellos han cometido, se están dando cuenta que pecaron.
cuando se llegue a saber el pecado que cometieron. Verso 23 dice, y se le hace saber el pecado que ha cometido. Verso 28, y se le hace saber el pecado que ha cometido. ¿Qué está ocurriendo aquí? Está ocurriendo una realización de que ha habido pecado que conlleva culpa. Por lo tanto, están presentando o se va a presentar un animal de ofrenda. Lo vemos en el verso 3 del capítulo 5. Dice, sin darse cuenta y después llega a saberlo, será culpable. Y después llega a saberlo. Luego el verso 4 dice, y luego llega a saberlo. Y el verso 5 nos dice qué es lo que tenemos que hacer con todo esto. Confesar a aquellos que han pecado. Debemos reconocer, debemos darnos cuenta de que nuestro pecado acarrea una culpa delante de Dios. Por eso es que no jugamos con el pecado, porque acarrea una culpa, haciéndose culpable, haciéndose culpable, haciéndose culpable. El autor nos recuerda que será culpable, aunque sea inadvertido, será culpable, aunque fue sin querer queriendo, será culpable. En inglés, si usted lo lee en la versión ESV, conecta todos los puntos en la manera en que lo traduce, cuando habla de la culpabilidad, porque dice, and they realize their guilt. Y ellos se dan cuenta de su culpa, y se dan cuenta de su culpa, se dan cuenta de su culpa. Lo dice en el verso 3, en el 22, en el 27, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, del capítulo 5, repetición, y cuando se den cuenta de su culpa. En todos estos casos de pecado, donde se están ofrendas de pecado, hubo realización del pecado, hubo responsabilidad de la culpa y fe para poder llevar a cabo la obediencia del proceso determinado por Dios para el perdón de estos pecados. De manera más específica, el verso 5 nos resalta lo que debe suceder. Verso 5, cuando alguien llegue a ser culpable de cualquiera de estas cosas, confesará aquello en que ha pecado. Traerá también al Señor su ofrenda por la culpa. Traerá al Señor ofrenda por la culpa. No importa dónde y en qué área. La idea es que nosotros nos demos cuenta de la magnitud de nuestro pecado. Que nosotros entendamos que si nosotros primeramente estamos en Cristo, nuestro pecado ha sido perdonado en Cristo y no somos esclavos de ese pecado para tener que estar rindiéndonos a Él. No le debemos absolutamente nada al pecado estando en Cristo. Este es el ejemplo que nosotros vemos en David. El rey David, nosotros sabemos todas las formas en que él pecó. Mas sin embargo, cuando él peca y él es confrontado y llega a esta realización de su pecado, en el Salmo 51, verso 3, dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Luego en el Salmo 32, el mismo dice, te manifestaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Hermanos y hermanas, amigos y amigos que están aquí, muchas veces no confesamos nuestros pecados por temor a la vergüenza de la consecuencia del pecado que hemos cometido. No caigas en la trampa de creer que manteniendo el pecado oculto vas a estar más seguro. La confesión no va a destruirte, pero el pecado sí lo hará. Todo pecado escondido crece hasta consumirte por completo y destruirte hasta la muerte. Aún aquellos que han sido expuestos por el pecado y han sido puestos en una posición de vergüenza pública, aún esa circunstancia es misericordia de Dios.
de que su pecado pueda ser expuesto y aunque pueda haber una consecuencia y una vergüenza presente por su pecado, es mejor que seamos avergonzados delante de los hombres que caer en las manos del Dios vivo. Es lo que dice la palabra en Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y a veces pensamos que la consecuencia de mantener el pecado oculto no va a ser tan grave como la consecuencia de confesarlo. Confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado. Si tienes pecados ocultos en tu vida, que ni aún tu esposo o tu esposa saben que están ahí, Dios en su misericordia te está llamando a que te arrepientas, confesando tu pecado y poniendo toda tu confianza en Él, de que encontrarás el perdón de tu pecado. Escucha las palabras del Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Y no solo eso, escucha las palabras del apóstol Juan, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esto nos lleva al último punto, porque se resaltó el pecado, se resalta la culpa, se resalta la realización y se resalta lo que todos nos dimos cuenta ya de que hay perdón de pecado. Levítico 4:20 dice, y ellos serán perdonados. Verso 26, y será perdonado. Verso 31, y será perdonado. Verso 35, y será perdonado. Verso 6, entonces el sacerdote hará expiación por su pecado. Verso 10, y será perdonado. Verso 13, y será perdonado. El sacerdote hará expiación por él y será perdonado. Quiero resaltar algo rápidamente. Y es que el que está perdonando pecados de manera activa no es el sacerdote. El verbo que aparece aquí en esta parte es un verbo pasivo. La acción la está llevando a cabo otro. El que perdona los pecados es Dios por medio de un sacerdote que es intermediario entre Dios y su pueblo. Lo que está sucediendo aquí es un sacrificio, es un derramamiento de sangre, es una sustitución del animal estar recibiendo el castigo que merece el pecador. Y lo está representando delante de Dios. El pecado es serio y conlleva culpa. Pero Dios en su misericordia ha provisto un sacrificio para solucionar ese problema. Pero un solo sacrificio no hubiese podido comunicar lo que es requerido para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Por eso es que hay diferentes tipos de ofrendas, diferentes tipos de animales, hay derramamiento de sangre, hay ofrendas quemadas en el fuego del altar, hay diferentes partes del cuerpo del animal presentadas como ofrendas y hay otras presentadas como alimentos. Y también vemos un elemento nuevo aquí. Y es el elemento de que esas ofrendas del capítulo 4, parte de la ofrenda va a ser sacada fuera del campamento. El autor de los Hebreos nos ayuda a entender esto. Hebreos 13, verso 11 dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, ¿qué estamos hablando? La ofrenda por el pecado, Levítico 4, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Juan 19:17 dice, tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice el Gólgota. Este sacrificio también nos está apuntando a Jesucristo.
Solamente por medio de la fe en Él tenemos perdón de pecados, quien fue crucificado fuera del campamento, fuera de la ciudad, derramando su sangre, siendo un sacrificio perfecto que perdona todos los pecados, pasados, presentes y futuros, para todo aquel que reconoce su pecado, que reconoce su culpa, que reconoce su pecado y necesidad de arrepentimiento, para encontrar en Cristo el perdón de los pecados. Así se hará el perdón de los pecados. Dios se hizo hombre y vivió una vida perfecta para Él ponerse en la posición de nosotros, de recibir el castigo de nuestro pecado. Y por medio de la confianza y fe en Él, nosotros recibimos su justicia. Cristo es ese sacrificio perfecto. Cristo es ese sumo sacerdote que perdona a todo aquel que confiesa sus pecados y viene a Él en arrepentimiento y fe. Escuchen, Hebreos 7, verso 22. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando Él mismo se ofreció. Así que Dios hace expiación por nuestros pecados. En Cristo Jesús somos perdonados. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Pablo dice, porque hay un solo mediador, un solo Dios, también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Si no estás en Cristo, el día de venir a Cristo es hoy. Dale la espalda a tu pecado y reconoce, ven con confianza que en Cristo hay perdón de pecado porque Él hizo la obra perfecta. A los que están en Cristo, la iglesia, el pecado es grave, aunque sea involuntario, pero Dios provee el perdón para que puedas vivir con confianza en Él. Tu pecado puede ser grande, tus faltas pueden ser muchas, pero su gracia es mayor. ¿Tienes pecados en tu vida que no has confesado? Confiésalos y dale la espalda y confía en la obra redentora de Cristo. En Él hay perdón de pecados. ¿Sientes que todavía cargas con la culpa de pecados pasados? Escucha lo que Pablo dijo. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, mortifiquemos nuestro pecado por el Espíritu y descansemos en que si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Que el Señor nos ayude a venir con confianza cada día y regocijarnos en que hemos obtenido el perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Pongámonos de pie.